Ahora sí, pasemos al plan de ataque para tus pensamientos negativos, que también son muchas veces mis pensamientos negativos. Y es por eso el porqué de este taller grabado y gratuito abierto a toda la comunidad. En primer lugar, te quería comentar esto de que toda la información de este taller está basada en el enfoque cognitivo-conductual, que es un enfoque, es una teoría, un modo de terapia en el que yo trabajo un montón, sin descuidar obviamente, como siempre digo, mi base psicoanalítica, pero que creo que hoy en día nos sirve un montón para tratar trastornos como por ejemplo la ansiedad, la depresión o un montón de aspectos relacionados con la autoestima. Entonces, dentro de esta teoría existe un autor, Aaron Beck, que la verdad es el autor donde basé mucho de los conocimientos de este taller y que quiero tomar una partecita de algo que él dijo, y es de que los pensamientos negativos son pensamientos rígidos, que son pensamientos inflexibles y que principalmente sabotean lo mejor de nosotras mismas. Cuando leí esa frase, la verdad es que me impactó un montón, porque como te decía antes, imagínate que de 60.000 pensamientos que podemos llegar a tener a lo largo del día, el 80% son pensamientos negativos. Y el 80% de esos pensamientos negativos tienen que ver con algo que le llama a él los imperativos del ser. Que estos imperativos del ser son dos frases muy cortitas, pero a la vez muy poderosas. Y vamos a empezar entonces con el primer punto de este plan de ataque. Y que tiene que ver con desterrar, con sacar de nuestro pensamiento y de nuestro vocabulario la frase de tengo que y la frase del debo que. Como les dije, son dos frases muy cortitas, pero pongámonos a pensar en la cantidad de cosas que tenemos que pensar, hacer, decir, sentir, según nuestro entorno, según el mundo, según la gente. Tengo que ser madre, una vez que soy madre tengo que tener otro hijo, una vez que yo tengo otro hijo tengo que tener otro, o no sé, o tengo que tener la casa, tengo que tener el auto, tengo que tener un trabajo. Una vez que tengo que tener un trabajo, tengo que tener dos trabajos, porque podría estar muchísimo mejor. Todo eso, y cada vez tenemos que hacer más cosas. Y cuando nosotros nos regimos solamente por esos tengo que, por ejemplo, hacer muchas cosas, o el debo que, el debería hacer tal cosa, debería sentir tal cosa, debería pensar, debería hablarle a tal persona, debería salir todos los fines de semana, como dicen mis amigos. ¿Se entienden? Cuando empezamos con esas frases empiezan a surgir en nosotros muchísimos pensamientos negativos, que son los que sustentan justamente este tengo que y este debo que. ¿Por qué? Porque supongamos que yo, no sé, no me gusta salir los fines de semana. Y mis amigos me dicen, ay, no, pero tenés que salir porque si no, no vas a conocer a nadie. Te vas a quedar sola toda la vida, nunca te vas a casar, te vas a aburrir, porque si no sos, no sé, una antisocial. Un montón de cosas que entonces es lógico que nos van a generar una preocupación, porque creo que nadie quiere pasarse toda la vida sola, aburrida, antisocial, triste y demás. Entonces empezamos con tengo que salir porque si no tal cosa, tengo que hablarle a mis amigas porque si no tal otra. Y esa manera de actuar y de ir pensando se genera a veces de manera medio automática, muchas veces no somos conscientes de la cantidad de pensamientos negativos que tenemos durante el día, pero sí es cierto que determinan nuestro comportamiento, nuestra calidad de vida, como ya se los decía antes. Nuestros pensamientos guían nuestros comportamientos. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando en el tengo que o el debo que, claramente esos van a ser pensamientos negativos que van a sabotear lo mejor de nosotras mismas, que no nos van a permitir avanzar y ser auténticas con nuestra propia vida. Entonces, van a generar ese malestar emocional que muchas veces tenemos y que calculo que también es lo que las movió a tomar este taller, a estar presentes en este taller, a hacer las actividades o a quizás googlear más que una que otra vez acerca de los pensamientos negativos. Así que en este primer punto me gustaría que podamos empezar a plantearnos cuáles son esos tengo que y esos debo que tenemos que desterrar de nuestra mente, que tenemos que sacar de nuestros pensamientos para que dejen de guiar nuestros comportamientos en base a imperativos, a acciones que nosotros
le decimos a nuestra propia mente, a nuestro propio cuerpo que haga, pero no porque nosotros lo queremos, no porque nosotros los deseamos, no porque nosotros queremos hacer ese tipo de actividades o queremos tener ese tipo de pensamientos o queremos tener esas sensaciones, sino que es porque es algo que quieren los demás, que quieren nuestro entorno, que quieren nuestras familias, nuestros maestros, nuestros amigos, en general, todo nuestro contexto. Ahora sí, pasamos al punto número 2. Como les decía entonces en el punto número 1, tenemos estas dos frases cortas pero potentes, el tengo que y el debo que. Ahora vamos a pasar a reconocer cuál de todos esos pensamientos negativos podría llegar a suceder. Empecemos a cuestionar, a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo me quedo sola por no salir? ¿Es realmente posible? Si yo no tengo, por ejemplo, el acto de salir todos los fines de semana a un boliche distinto, ¿realmente me voy a quedar sola? ¿Solamente de eso depende el tener, por ejemplo, una relación o una pareja estable? Empecemos a cuestionar esos pensamientos negativos. ¿En qué porcentaje se están dando todas esas cosas que estoy pensando? Realmente, por ejemplo, ¿soy una fracasada? Realmente, si me presento, por ejemplo, esto como les decía antes, a un examen escrito, ¿tengo la certeza de que me va a ir mal? ¿De que no voy a llegar con el tiempo? ¿De que escribo lento? ¿De que en el oral me va a ir mejor? ¿Qué cosas dependen de mí y qué cosas quedan por fuera de mi alcance? Todo ese tipo de preguntas y de cuestionamientos tenemos que hacerlo, porque si no, no podemos tomar contacto con el pensamiento negativo y lo tomamos como una realidad. Y nuestros pensamientos negativos, esto grábenselo a fuego, que no son nuestra realidad. Estos pensamientos negativos son una parte de nuestros pensamientos, pero no son nuestra realidad, no tienen que ver con los hechos, sino simplemente con cosas que pensamos, que pueden ser favorables o desfavorables, pueden ser funcionales o disfuncionales, pero que no tienen que ver exclusivamente con algo que pasa realmente. Quizás yo en este momento puedo llegar a sentirme sola, pero no por eso me voy a morir sola, por ejemplo, como uno de los pensamientos negativos, ¿sí? Entonces, en este punto número 2, después de plantearnos estos tengo que y el debo que, y empezar a pensar más en lo que nosotros quisiéramos o deseáramos hacer, empecemos a cuestionar, ¿para qué está este pensamiento negativo? ¿Qué me quiere decir? A ver, ¿por qué yo creo que si no salgo me voy a quedar sola? Cuestionemos todo lo que podamos en relación a cada uno de los pensamientos que nosotros tenemos. Y en este segundo punto sería muy bueno de que si no lo hiciste antes con la frase de el tengo que y el debo que puedas anotar, que puedas registrar esos pensamientos negativos. En el workbook van a haber un montón de actividades que te van a servir para empezar a ir andando cada uno de estos puntos y para que puedas ir realizando estas actividades, cuestionándote y quizás el generar un pensamiento distinto acerca de algo que vos ya dabas por hecho. Por ejemplo, no sé, volvamos a esto de las salidas, de la soledad, que tanta angustia genera hoy en día, esto de las relaciones personales y demás. Así que en este punto número 2 te propongo que puedas pensar acerca de cuáles son aquellas cosas que podemos cuestionar de nuestros pensamientos negativos. Realmente, ¿en qué porcentaje se está dando el pensamiento negativo que estás teniendo? ¿Qué probabilidad hay de que pase? ¿Qué pasaría en el peor de los casos si sucede? Porque muchas veces no pasan cosas tan graves cuando suceden esos pensamientos negativos. Entonces, el ir dramatizando cada vez más la situación y el ir repreguntando cada vez más puede hacer que tu pensamiento negativo se desactive y de que realmente entendamos de que no tiene ninguna razón de ser, y al tomar contacto con la realidad y saber de que hay muy pocas probabilidades de que ese pensamiento suceda, podamos llegar a modificarlos y, como les decía siempre, generar una mejor calidad de vida dentro de lo que tiene que ver con nuestro día a día. En este punto número 3 vamos a tratar de reconocer patrones dentro de nuestros pensamientos negativos. Muchas veces estos patrones los podemos clasificar en las esferas, por ejemplo, dentro de las cuales nosotros nos desempeñamos.
Por ejemplo, si todos mis pensamientos negativos tienen que ver con el ámbito laboral, o si tienen que ver con el ámbito educativo, o si tienen que ver con mi relación de pareja, o en el ámbito familiar, o en el ámbito social. Muchas veces tenemos ámbitos específicos porque no tenemos pensamientos negativos acerca de todas las áreas. Quizás sí te pueda pasar y es completamente válido y le pasa a un montón de personas de que podemos tener pensamientos negativos, por ejemplo, en distintos ámbitos o en distintas áreas o dentro de lo que podríamos llamar en distintos patrones. Pero ahora, ¿podés reconocer un patrón dentro del cual vos tengas la mayor cantidad de pensamientos negativos? Generalmente te pasa de sentirte, no sé, fracasada, inútil, que no servís para nada y demás, en el ámbito laboral o en el ámbito facultativo. ¿Te pasa en el ámbito de tu familia o te pasa en el ámbito social? ¿Dónde es el ámbito en el que se generan la mayor cantidad de pensamientos negativos? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Que vos puedas determinar ese tipo de patrones acerca de tus pensamientos negativos nos va a ayudar un montón. Nosotros una vez que nos conocemos es donde a partir de ese conocimiento, de ese autoconocimiento podemos actuar. Si nosotros no nos conocemos nunca podríamos actuar y desactivar, por decirlo de alguna manera, estos pensamientos negativos, porque claramente no los estaríamos conociendo. Y otra cuestión a tener muy en cuenta es que la mayoría de nuestros pensamientos negativos en psicología los llamamos distorsiones cognitivas. Y estas distorsiones cognitivas son formas de pensar como por ejemplo esto de la generalización, que es la típica por ejemplo de nadie me quiere. ¿Realmente nadie te quiere? Eso es una sobregeneralización. A ver, estoy segura que una, dos, tres personas podés nombrar. Ahora, solemos decir generalmente nadie me quiere o nadie me va a querer. ¿Cómo podríamos saber si nadie nos va a querer? O realmente esto de alguien hoy en día en tu vida te quiere, por ejemplo, pensemos en ese tipo de, por ejemplo, esa es una de las distorsiones cognitivas. Entonces, pensemos en ese tipo de, justamente, pensamientos negativos. A ver qué está pasando por nuestra mente en relación a esto. Otro de estas distorsiones cognitivas, por ejemplo, tienen que ver con el miedo al que dirán. El miedo al que dirán, qué va a decir la gente si, por ejemplo, esto, si no tengo amigos, si no salgo, si, no sé, me quedo todo el día en casa, si decido trabajar antes que, no sé, salir con mis amigos o, no sé, hacer cualquier otra actividad. ¿Qué pasa si yo decido todo eso? ¿Qué pensamientos negativos me generan a mí ese tipo de actividades? ¿Realmente son cosas que yo hago porque tengo ganas, porque las deseo, porque las quiero, o es porque tengo que trabajar, tengo que generar dinero, y volvemos a los tengo que de antes? Por eso les digo, estos tres puntos están sumamente relacionados y en el workbook los van a tener detallados y con actividades puntuales para cada uno de estos puntos. Y ahora sí, llegamos al final de este plan de ataque de pensamientos negativos. Y para resumir un poco todo lo que estuvimos charlando, nos vamos a quedar con las ideas de Aaron Beck acerca de esto de que los pensamientos negativos son rígidos, son inflexibles, que son los que sabotean lo mejor de nosotras mismas, lo mejor de nuestra persona, y que justamente son los que provocan después un montón de inseguridad, de ansiedad, de ira, y que están basados en distorsiones cognitivas, como por ejemplo esto de la generalización de nadie me va a querer, o esto de el miedo al que dirán. Pero también existen un montón de otras distorsiones cognitivas que las vamos a seguir charlando, así que les pido que los que quieran se sumen a mis redes sociales, que podemos seguir en contacto a través de Instagram, a través del blog, a través de Facebook, tienen el número de WhatsApp, o a través mismo de este mail, que me lo puedan contestar, que me puedan decir a ver qué les pareció este taller, si les sirvió esta información. Estoy tratando de que sea de la manera más simple posible, como para que entre todos podamos entenderlo y podamos pensarlo sin quizás tantos tecnicismos, pero también con toda la información necesaria como para poder modificarlos y para poder cambiarlos. No se olviden que el tener siempre la información con evidencia científica acerca de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, puede hacer que disminuyan nuestros síntomas. Entonces, manejarnos con este tipo de información, sin dudas de que va a poder hacer que estos pensamientos negativos realmente sean desterrados de nuestra mente. Pero como les decía antes, es importante también entender que como todo
todo pensamiento que conforma nuestro mapa mental, tanto positivo como negativo, vamos a seguir teniendo. No es que una vez que yo destierre un pensamiento negativo, ya está, ese pensamiento nunca más vuelve, sino que es algo que tenemos que poner en práctica para que si pasa, ya saber qué tenemos que hacer. Y ahí está esto del contenido psicoeducativo que siempre hablamos desde la terapia cognitivo-conductual, que es por lo cual genero, digamos, esto de los videos, los espacios de charla y de comunicación entre nosotros para que ustedes puedan aplicar todo este contenido en su propia vida y que cuando lo identifiquen puedan hacer algo, como por ejemplo las actividades que les dejo en el workbook, y que si alguna de esas actividades o algo de lo que pasó en este taller les quedó resonando, sienten que no es suficiente y demás, lo podamos hablar en un espacio terapéutico, porque sin dudas va a ser el espacio ideal para que ustedes puedan pensar acerca de cómo están influyendo estos pensamientos negativos en su propia calidad de vida, en sus propias actividades de su vida cotidiana. Así que recuerden que este taller obviamente no reemplaza la terapia psicológica, no es que por hacer este tipo de talleres o por consumir este tipo de materiales uno está haciendo terapia. La terapia es otro dispositivo completamente distinto, pero sí es cierto que el saber información científica y el hacer actividades en relación a lo que sentimos y a lo que pensamos pueden hacer que disminuyan un montón de síntomas, como por ejemplo esto de los pensamientos negativos, que muchas veces son la base de nuestra ansiedad, de nuestras preocupaciones, de nuestro estrés y de un montón de otras patologías o trastornos que trabajamos un montón en la salud mental. Así que te quiero dar gracias por llegar hasta el final de este taller grabado. Ojalá te guste, espero tu devolución, espero tu feedback y sin dudas de que te dejo un workbook súper completo para que vos puedas trabajar, para que puedas hacer esas actividades y que te ayuden a superar estos pensamientos negativos si es que lo estás pasando, y si no, que puedas compartirlo con aquella amiga o con aquella persona que también pueda estar pasándolo. Otra cosa que a veces nos sirve un montón es poder entender a la persona que está atravesando, por ejemplo, un montón de pensamientos negativos y que quizás nos es muy difícil ponernos en su lugar. Esto también se genera desde la base de la empatía, el hecho de compartir información y el lograr ponerme en los zapatos del otro y que el dolor del otro me mueva y me conmueva para poder desde ese lugar ayudar al otro y también ayudarme a mí, porque sin dudas de que en esta situación crecemos todos. Así que espero tu comentario acerca de esto y te doy muchísimas gracias otra vez por llegar a esta parte final de este taller grabado y gratuito acerca del plan de ataque para tus pensamientos negativos.